Bueno, entonces continuamos con nuestro curso de los martes sobre la iglesia como un lugar del discipulado y como el espacio donde justamente nosotros podemos ir creciendo como discípulos, en comunidad, por supuesto, porque así crecemos. Así que bueno, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien. Tanto tiempo. Bueno, adelante entonces. Muchas gracias. Bueno, a ver, habíamos dicho que hoy vamos a hablar de la obra de Lucas, la doble obra de Lucas, esto es Lucas y Hechos, ¿no? Eh, para entender mejor todavía lo que vamos a decir, es importante tener en cuenta algo que es característico en la época, ¿no? Y el ejemplo más evidente lo tenemos en Plutarco, que es lo que nosotros en el lenguaje retórico se suele llamar la síncresis. Una síncresis es sencillamente vidas paralelas. Recuerden, Plutarco tiene una obra que se llama Vidas Paralelas, precisamente, donde pone en dos pares un griego y un romano. Un ejemplo fácil de ubicar, pone a Alejandro Magno y a Julio César, ¿no? Bueno, esto es muy interesante, insisto, es común en la época, y se hace mucho más fácil de entender la obra de Lucas si entendemos precisamente la síncresis, es decir, el paralelismo entre dos, o en ocasiones todavía más de dos. Eh, Ustedes me van a decir esto que tiene que ver con lo que estamos viendo, nada y todo. ¿Mm? Pero para ubicarlo fácil, empecemos con un dato que se ve muy claro en el final del Evangelio de Lucas. En el final del Evangelio de Lucas, si ustedes recuerdan, Jesús se aparece a su grupo, no sabemos quiénes son exactamente, tampoco es lo importante en este momento saber quiénes son, y les va a decir, eh, les confirma las palabras que les dije cuando todavía estaba con ustedes, estoy leyendo 24:44, cuando todavía estaba con ustedes, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. 44 al 48. ¿Por qué es interesante esto? Porque, primero que nada, en general, nosotros estábamos habituados hasta ahora a que cuando se hablaba de las cosas que se tenían que cumplir, se pensaba habitualmente en la muerte y resurrección, al estilo de lo que plantea 1 Corintios 15:3, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Lo novedoso en este caso es que Lucas va a agregar como parte de lo que se cumple la predicación en su nombre, la predicación de conversión a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Es decir, forma parte de lo esperado para el cumplimiento de las escrituras, también la predicación. Ahora, por supuesto, que esto está dicho en el final del Evangelio de Lucas, y eso todavía no ha comenzado. Es decir, está claro que Lucas con esto nos anticipa su segundo tomo, su segunda obra, que es Hechos de los Apóstoles, que es donde se nos va a destacar que los discípulos de Jesús tienen la responsabilidad de predicar, empezando por Jerusalén, por Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, como dice Hechos 1:8. Es decir, el mismo Evangelio de Lucas nos deja claro como que su obra tiene dos partes que tienen un mismo elemento común, que es el cumplimiento de las escrituras. Muerte, resurrección y predicación.
La muerte y resurrección en Lucas acaba de ocurrir, la resurrección la estamos en este momento experimentando, estoy hablando de Lucas 24, y la predicación es lo que empieza a ocurrir en Hechos. Les recuerdo algo interesante de lo cual tendremos que hablar enseguida. En Hechos, cuando se, este, se van al monte, dice así, eh, estando reunidos, les preguntó, ¿ahora vas a restablecer el reino? Les contestó. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, una nube lo ocultó de sus ojos. Perdón, y antes les había dicho, ¿eh? Recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por supuesto, además, como ustedes saben, cosa que también tiene que ver con todo esto, los que están con Jesús se quedan ahí papando moscas, se quedan mirando el ascensor místico donde Jesús se fue llevado en una nube, ¿eh? Y dice, fue levantado en una nube, etcétera, etcétera, y se quedaron ahí, y entonces los dos hombres de blanco les dicen, Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús, que de entre los que ustedes ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo han visto marchar. Y entonces vuelven a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos. Y acá empieza entonces la segunda parte, la predicación. Se habían quedado papando moscas, mirando el cielo, y dicen, no, ustedes tienen que salir a predicar porque Jesús volverá del mismo modo que lo han visto partir. Entre paréntesis, si se quiere en cierta manera que ya anticipa un poco lo que nosotros tenemos que ver en este encuentro, la obra de Hechos de los Apóstoles no está terminada. No, en este sentido, ¿no? ¿En qué sentido? En que Jesús todavía no ha vuelto porque la iglesia tiene que seguir predicando del mismo modo que predicó Jesús, ¿m? Hasta que vuelva. Pero teniendo esto en cuenta, veamos algunos elementos para ubicarnos mejor. Porque es interesante, por supuesto, cada evangelio tiene su propia teología, como todos sabemos, tiene sus propias intenciones, tiene su propia metodología, tiene sus propias intenciones, y nos interesa en este caso la de Lucas. ¿Por qué? Para empezar, les menciono algo que teóricamente no tiene nada que ver, pero enseguida veremos que sí tiene que ver, precisamente para empezar a retomar este tema de las síncresis, las vidas paralelas. Es evidente que el Evangelio empieza con unas vidas paralelas presentando a Juan el Bautista y a Jesús en paralelo, ¿no? Es decir, hay eh, un ángel que se le aparece a Zacarías, un ángel que se le aparece a María. El ángel se llama Gabriel a Zacarías, el ángel se llama Gabriel a María. El ángel que le dice a Zacarías, no temas, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre, porque el ángel le dice a María, no temas María, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque, etcétera. Zacarías tiene una duda y entonces el ángel le da un signo, María tiene una duda, el ángel le da un signo, Zacarías acepta, María acepta, y entonces empieza el desarrollo, y finalmente el texto termina diciendo, el niño crecía y se fortalecía, Juan el Bautista, el niño crecía y se fortalecía, Jesús. Previamente nos había dicho que a los 8 días de nacer, Juan el Bautista nace y le ponen el nombre dado por el ángel, y después 8 días, Jesús nace y 8 días después lo circuncidan y le ponen el nombre dado por el ángel. Es decir, está en perfecto paralelo uno y el otro. Para evitar malos entendidos, sobre todo escandalizar mentes piadosas, cosa que me dijeron que no hay que hacer, quiero aclarar que estén en vidas paralelas no quiere decir que sean iguales. De hecho, hay una cuestión interesante, como ustedes lo recordarán, en el caso de estas dos mujeres embarazadas por el anuncio del ángel que se encuentran,
Está claro que una lleva en su vientre a Juan, la otra lleva en su vientre a Jesús, pero cuando la que lleva en su vientre a Juan ve a la que lleva en su vientre a Jesús, el niño saltó de alegría en su seno, lo cual yo nunca sabía, nunca supe si una mamá puede darse cuenta cuando está embarazada si el niño salta porque tiene alegría o porque tiene hipo, ¿no? Vaya uno a saber. Pero lo cierto es que el niño saltó de alegría y lo que va a decir Isabel, la madre de mi Señor. Está clara la diferencia entre unos y otros. Además, por supuesto, una es anciana, otra es joven, etcétera. Pero bueno, no, eso no viene al caso señalarlo en este caso. Pero ¿por qué destaco esto? Porque otra de las características que vamos a encontrar es que de Juan el Bautista se dice que tiene características de Elías en el Antiguo Testamento. Él hará devolver el corazón de los padres a los hijos, cosa que dice Malaquías 3. No sé si lo... a ver, yo estoy citando medio de memoria porque estoy apuntando a otra cosa, pero si alguno quiere las citas, me las pide, solo que tiene que aullar, levantar la mano, rechinar los dientes o algo así. Pero está en el anuncio del ángel a Zacarías, le va a decir, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, etcétera, que es lo que dice Malaquías en el capítulo 3 sobre Elías. Acá en el anuncio del nacimiento de Jesús no dice esto, pero todo a lo largo del Evangelio Jesús es presentado como Elías. Desde el anuncio, perdón, desde el relato vocacional o desde el relato programático, muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, por ejemplo, ¿no? Bien, esto para poner en concreto, porque entonces ahora, a lo largo de todo el Evangelio, Jesús, una de las características fundamentales que va a tener en la cristología de Lucas es que Jesús es presentado como profeta, por todas partes, por todas partes. Es más, si ustedes recuerdan, los que hicieron sinópticos en algún lado, recordarán que el Evangelio de Lucas tiene como característica importante un largo viaje de Jesús a Jerusalén, que va desde el 951 hasta el final del capítulo 19, hasta que Jesús llega a Jerusalén. En este largo viaje de Jesús a Jerusalén, el Evangelio nos va a decir que Jesús va a Jerusalén porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús va a Jerusalén porque lo van a matar en Jerusalén, porque es profeta. ¿Mm? Es decir, la cristología de Lucas remarca particularmente el aspecto profético. Ténganlo en cuenta porque después volveremos más adelante sobre esto. Entonces, eh, Jesús, antes de empezar su ministerio, siempre en Lucas, ya vamos a volver a retomarlo, en el capítulo 4, vamos a encontrar las tentaciones. ¿Mm? En las tentaciones de Lucas son sumamente interesantes porque tienen algunos matices novedosos con respecto a Marcos, perdón, con respecto a Marcos total, con respecto a Mateo. Les recuerdo brevemente las tentaciones de Jesús en el desierto. En el Evangelio de Marcos son narradas brevemente, fue tentado 40 días, chum, terminó. En cambio, en Mateo y Lucas, obviamente entonces es un texto que viene del documento Q, en el Evangelio de Lucas tenemos las tentaciones presentadas como tres tentaciones. Es decir, que se conviertan en pan, que se tire del alero del templo y que lo adore a Satanás. Simplemente a modo de dato estadístico, pero nada más como dato estadístico, las 2 y 3 en Lucas y en Mateo están invertidas. Es decir, si en Mateo son 1, 2, 3, en Lucas son 1, 3, 2. Probablemente sea más fiel al original Mateo, primero porque hay una progresión, la primera no es tan grave, la segunda es grave, la tercera es gravísima, pero además porque es muy característico en Lucas que el texto termine en Jerusalén, como va a ser característico del Evangelio de Lucas. Pero bueno, pero lo que va a ser interesante, y esto tiene que ver, es que Satanás, una de las tentaciones que le hace a Jesús es decirle que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré
todo el poder y la gloria de estos reinos porque me ha sido entregado a mí y se la doy a quien quiero. Versículo 6. Si me adoras, toda será tuya. ¿Mm? Yo lamento brevemente dejar claro, pero este texto, mal que le pese al indigno, no está hablando de los estados. No está hablando de los estados. Así que lo siento mucho, pero está hablando de dos cosas distintas. Está hablando de un conflicto entre los reinos de Satanás y el reinado de Dios. Y eso va a ser una constante a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, confrontar el reinado de Satanás por un lado, el reinado de Dios por otro. Para que les quede claro, a modo de ejemplo sencillo, solamente en Lucas vamos a encontrar el texto que dice, he visto a Satanás caer del cielo, por ejemplo, a la vuelta del grupo de los 72 misioneros, capítulo 10, y la mujer que estaba 18 años, que Satanás la tenía atada, 18 años, y Jesús la libera. Es decir, el conflicto es entre Jesús y Satanás, todo a lo largo del Evangelio. Es más, y esto también es interesante, si ustedes miran bien con atención, el texto nos va a decir en el versículo 12, 13, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Es decir, no es que el diablo fue derrotado y se volvió a su casa, sino que se puso a la espera de otro momento para volver para contraatacar. ¿Mm? Y como ustedes pueden ver fácilmente, dos textos que están nada más que en Lucas, capítulo 22, entró Satanás en Judas, capítulo 22, versículo 3, y también cuando Jesús le dice a Simón, 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 Satanás me ha pedido el poder para cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que cuando tu fe no desfallezca y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esto es versículo 31 y 32. Es decir, en el momento más dramático de la vida de Jesús, que es en el momento de la pasión, Satanás vuelve a contraatacar para tratar de vencer a Jesús en su proyecto del reino. Con el caso de Judas, tiene éxito en cuanto Satanás, con Judas, me refiero, no con Pedro. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Pero bueno, entonces, eh, como ven, ya de entrada el Evangelio nos empieza a plantear este tema del reinado en el cual Jesús quiere destacar que reina, el reinado de Dios, en conflicto o en combate frecuente con el reinado de Satanás. Y entonces acaba de empezar el Evangelio de Lucas, ¿m? En la sinagoga de Nazaret, que es interesante porque evidentemente pone, pone el texto programático de Jesús en el Evangelio. ¿Mm? A ver, convengamos que en los tres sinópticos las primeras palabras de Jesús son programáticas. En Marcos, el reino de Dios está cerca, conviértanse y quedan en el Evangelio. En Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ustedes es el reino de los cielos, bienaventurados las bienaventuranzas. Y en Lucas, el discurso en la sinagoga de Nazaret. Lo interesante que va a plantear acá es que a Jesús le entregan un rollo para que lea. Jesús lee el texto de Isaías 61 y al terminar se sienta en actitud docente para decir, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Ahora, yo quisiera detenerme, para seguir en esta misma línea, en estos temas. Miren, lo que dice el Evangelio es esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Insisto, el Espíritu del Señor está, es decir, para empezar entonces, va a ser clave en todo el Evangelio de Juan el Espíritu, cosa que lo veremos enseguida. El Espíritu está sobre mí y vean qué dice. Miremos los verbos del texto. Porque me ha ungido, verbo ungido no es cualquier verbo en el Antiguo, ni en el Antiguo Testamento, me ha ungido para evangelizar a los pobres. Y me ha enviado
para proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Como ven, dos veces la palabra libertad en el primero y en el tercero, para volver entonces proclamar año de gracia del Señor. ¿Mm? Entonces tenemos envío a proclamar, ¿m? Enviado a proclamar, pero lo primero es, Jesús es ungido para evangelizar a los pobres. Pero ustedes saben bien que la palabra ungido no es cualquier palabra. La palabra ungido es la palabra Mesías, es la palabra Cristo. ¿No? Sí, ustedes saben que Cristo quiere decir ungido, Mesías quiere decir ungido. Por lo tanto, Jesús es Mesías de los pobres. Punto. Segundo verbo, enviado para. Pero Jesús es Mesías de los pobres. Otro elemento interesante que ya empieza a ponerse en cuestión es, lamentablemente, muchas Biblias ponen, por ejemplo, para anunciar a los pobres la buena noticia. En griego dice evangelizar. Usa el verbo evangelizar. Y acá es interesante que noten este dato a nivel estadístico. Eh, para que no se pierdan en cosas, sepan que suele ser característico cuando se cita, por ejemplo, tantas veces en Mateo, tantas en Marcos, tantas en Lucas, tantos en Juan, tantos en Hechos, se suele hacer número y barra. Por ejemplo, 0 barra 0 barra 1 barra 2 quiere decir 0 en Mateo, 0 en Marcos, 1 en, uno en Lucas, 2 en Juan. ¿Se entiende? Digo para que no tengan que poner tantas veces en, tantas veces en. Bueno, la cuestión es esta. El sustantivo evangelio aparece 4 veces en Mateo, 8 veces en Marcos, 0 en Lucas, 0 en Juan y 2 en Hechos. Repito, 4, 8, 0, 0, 2. En cambio, el verbo evangelizar, 1 en Mateo, 0 en Marcos, 10 en Lucas, 0 en Juan, 15 en Hechos. Entonces, 1, 0, 10, 0, 15. Es decir, es evidente que el sustantivo evangelio es importante para Marcos, poquito para Mateo, nada para Lucas, mientras que el verbo evangelizar es importante para Lucas, como se ve. El texto de Mateo es un texto de Q. ¿Mm? ¿Me siguen o se van perdiendo? Bien. ¿Mm? Entonces, el mismo evangelio nos empieza a señalar que Jesús es Mesías de los pobres y que quiere proclamar libertad y vista a los ciegos. ¿Mm? Por supuesto que no vamos a ver toda la obra de Lucas, ¿no? Eso sería imposible en este caso concreto, pero es interesante que esta actitud del Evangelio de Lucas con respecto a los pobres es recurrente todo a lo largo del Evangelio y en el comienzo de Hechos. ¿Y cuál es la característica fundamental? Porque decir que es una buena noticia ser pobre es casi una burla, es una falta de respeto. Lo que dice el Evangelio, Lucas, y enseguida lo vemos también en Hechos, es que la buena noticia no es que sean pobres, sino que su situación va a cambiar. En concreto, cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino, bienaventurados los que lloran, porque reirán, bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados, y al revés, ay de los ricos, ya tuvieron consuelo, ay de los saciados, porque tendrán hambre, ay de los que ríen, porque llorarán. Es decir, la característica es que la situación se va a invertir y por eso esto está indicado ya desde el comienzo en el canto de María. Entre paréntesis, eh, disculpe, pero los que somos feministas
eh, no, a mí nos cuesta bastante que nos hablen de el silencio de María y además como si fuera valioso. Porque el texto más subversivo que tienen los evangelios lo dice María, la callada, la silenciada, ¿no? Y celebra en presente, no como futuro, que Dios derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. En presente. Pero además todavía, recuerden, por ejemplo, la parábola del rico y el pobre Lázaro. Es evidente en esa parábola que la situación, aunque más no sea en el final, se va a invertir. Y entonces el pobre Lázaro va a recibir consuelo, mientras que el rico ahora, yo ya la pasó bien, ahora le toca pasarla mal. ¿Mm? Es más, fíjense que, por ejemplo, para que vayan teniendo en cuenta esto, en el Evangelio de Lucas es muy interesante dos o tres datos sueltos, pero vos busquen en una concordancia o en la Biblia misma la importancia que tiene en el Evangelio de Lucas la limosna. A ver, la limosna no es la moneda que se le da al tipo que te limpia los vidrios en el semáforo, ¿no? La limosna es compartir los bienes, ¿no? Es tener un tesoro en el cielo, ¿no? ¿No? Acuérdense, ¿eh? El tipo que para tener un tesoro en el cielo estafa por segunda vez a su patrón, ¿no? Cambiándole los recibos. ¿Pero para qué? Para que haya quienes me reciban en sus casas, y así dice Jesús, y los pobres los recibirán en el cielo. Y es más, para dejar bien contrastando todo esto, Lucas va a decir, irónicamente, los fariseos que eran amigos del dinero, ¿no? No sé si lo van recordando. Quiero decir con esto que en Lucas la situación evidentemente va a cambiar. Pero claro, uno podrá preguntar, pero no parece que haya cambiado, ¿no? No parece que haya cambiado. Es decir, los pobres siguen siendo pobres y cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos, ¿no? Solo un desquiciado puede creer que se sacaron 12 millones de personas de la pobreza, discúlpenme, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Sin embargo, y acá viene el tema, en Hechos de los Apóstoles, cuando se empieza a presentar la comunidad programática, cómo es la comunidad ideal del Evangelio y Hechos, es una comunidad en la cual los que tenían campos los vendían para poner el dinero a los pies de los discípulos y nadie consideraba suyos a sus bienes, todos lo tenían en común y no había ningún necesitado entre ellos. Es decir, se invirtió la situación porque los ricos dejaron de ser ricos, como Bernabé, que tenía un campo y lo vendió para poner los pies de los discípulos, y los que tenían necesidad dejaron de tener necesidad porque se le compartían los bienes. Esto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y capítulo 4. Entre paréntesis, a modo de contraste, no se me olviden el contraste evidente. De nuevo, una síncresis. Bernabé tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a los pies de los discípulos. Judas, con la plata de la traición, se compró un campo. No sé si queda claro la diferencia más que evidente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿no? ¿Se va viendo más o menos? Entonces, eh, vean ustedes que esto empieza a ir apareciendo a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, ustedes saben bien que en el Evangelio de Lucas son bastante frecuentes las invitaciones a Jesús a comer. Jesús es invitado a comer en más de una ocasión, ¿no? Cosa que causa molestia. Hay fundamentalmente dos tipos de comidas de Jesús, todas van por la misma línea, pero una es Jesús que come con publicanos o con cobradores de impuestos y pecadores. Y es más, en Lucas, a diferencia de Marcos,
los discípulos de los fariseos le preguntan, y ya no le preguntan como en Marcos, ¿es que come con publicanos y pecadores? Sino que ahora le pregunta, ¿es que ustedes comen con publicanos y pecadores? Es algo de la comunidad, no es algo de Jesús. Les recuerdo que hay un biblista yanqui, franciscano, Carris, que el tipo sostenía, a Jesús lo mataron por cómo comía, ¿no? Comer con publicanos y pecadores no es recomendable en esta época. Y lo otro que también es común es cuando a Jesús lo invitan, por ejemplo, fariseos, que no son publicanos ni pecadores. De hecho, acuérdense, es el evangelio del domingo que viene, ¿no? Jesús, y que pone el fariseo y el publicano en una oración en el templo. Es decir, son dos contrastes, obviamente. Cuando Jesús es invitado a comer por algún fariseo, suele ocurrir algo en la comida que motiva un debate, un simposio. En este simposio surgen una serie de temas. Un ejemplo, hay una mujer que es una pecadora en la ciudad que le lava los pies a Jesús y entonces le dicen, si este fuera un profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora. Lo recuerda este texto en el capítulo 7. Lo interesante es también otro, cuando Jesús está en otra comida, ve que empiezan a elegir los primeros puestos y Jesús va a poner tres elementos concretos. Uno, un dicho sobre los que eligen los primeros puestos. Segundo, una indicación de a quiénes invitar cuando des un banquete. Y tercero, una parábola sobre los invitados a un banquete que se excusan y no van. No sé si lo recuerda, está en el capítulo 14, de hecho, de Lucas. ¿No? ¿Me va siguiendo, no? ¿Por qué es interesante? Porque dejemos de lado el primero de los casos, donde Jesús lo que quiere dejar claro es que la comunidad debe autoestigmatizarse, ponete en el último lugar, es decir, a todo el mundo que está acá, vos le decís, este es mi lugar, el último. ¿Y por qué? Porque Dios mira las cosas con otros ojos, el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. Pero lo interesante es el segundo y el tercero, porque al segundo Jesús dice, no invites a tus amigos ricos, a los vecinos ricos, porque te van a devolver y ya tuviste. Simplemente les recuerdo que en el mundo antiguo era particularmente importante manifestarse agradecido. Y entonces, si a mí vos me invitaste a un asado a tu casa, yo te tengo que invitar a un asado y además con molleja, para mostrar mi agradecimiento y mi también generosidad. Te invito a un asado como me invitaste vos y además meto molleja, que no me pusiste, ¿no? Etcétera. Es decir, eso es lo que dice Jesús, ¿no? No invites a los que te van a su vez a invitar. ¿Invita a quién? A los pobres, a los ciegos, a los cojos, ¿no? ¿Lo recuerdan? Invítalos a esos que no te pueden devolver y tendrás una recompensa en el cielo. Y en la parábola que pone Jesús, un hombre da un banquete importante y cuando manda el Uber para decirle a los muchachos vengan a la fiesta, empiezan a poner excusas insólitas. Compré 8 yuntas de buey y las tengo que probar, compré un campo y lo tengo que ir a ver, me acabo de casar. Nadie compra una yunta de bueyes sin haberlos probado, nadie compra un campo sin haberlo visto y nadie organiza un casamiento para una fiesta a la cual ya había sido invitado hace un año y que ya estaba todo preparado. Es decir, le están poniendo excusas. Tengo que ir a la esquina a ver si llueve, ¿no? Están poniendo excusas increíbles. Tanto es así que entonces, ¿qué va a hacer el dueño? Va a decirle a los sirvientes que inviten a quienes, a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los lepros, a los que tienen, es decir, a los mismos que Jesús había dicho que debían ser invitados. No sé si los recuerdan. ¿Mm? A los mismos a los que debían ser invitados. ¿Mm? A los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. ¿Mm? Entonces acá está evidente.
en una sociedad en la cual nadie se junta con quien tiene menos honor que uno, yo no puedo ir a comer al banquete a la casa de este tipo, porque este tipo es capaz de sentarme al lado de un ciego, de un cojo, de un lisiado o de un pobre, y yo quedo estigmatizado. Y entonces excuso, no voy, porque el tipo es capaz de sentarme al lado de uno de esos. Y si me sienta al lado de uno de esos tipos, estoy estigmatizado para siempre, porque aparte el estigma ese no se lo borra a nadie. No sé si lo tienen presente, estoy leyendo el capítulo 14 del 1 al 24, ¿no? Es decir, y acá es algo interesante, a lo largo del Evangelio de Lucas, Jesús se va mostrando como Mesías de los pobres. ¿Mm? Bien, ahora, eh, hay dos elementos más que yo quisiera señalar, además de lo que hemos dicho de todo el Evangelio de Lucas y también de la obra de Hechos, pero empecemos por el Evangelio de Lucas, que son dos elementos que acompañan a toda la obra. Uno es Jesús en oración. En el Evangelio de Lucas es absolutamente llamativa la cantidad de veces que Jesús reza. A ver, les pongo a modo de ejemplo fácil de ubicar. Si ustedes miran el relato del bautismo, narrativamente hablando, yo no estoy hablando de lo histórico, estoy hablando de lo narrativo. Narrativamente hablando, Juan el Bautista está preso cuando Jesús se va a bautizar. Miren ustedes, presenta a Juan, dice que Juan fue puesto preso por Herodes y después Jesús es bautizado. Se bautizó Jesús. Es decir, lo que va a ocurrir enseguida, que el cielo se abre, etcétera, 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 no ocurre por el bautismo, sino porque Jesús reza. Puesto en oración, se abrió el cielo, descendió el Espíritu, una voz del cielo que dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá la clave está en la oración de Jesús. Y esta oración de Jesús la vamos a encontrar en otros momentos. Incluso Lucas no tiene problema en algún tipo de cosa rara. A ver, les recuerdo. Jesús estaba orando a solas, ¿m? Dice el texto, eh, estando orando a solas, capítulo 9, versículo 18, en compañía de los discípulos. Perdón, ¿estaba a solas o en compañía de los discípulos? Pero como Jesús les va a preguntar quién dice la gente que soy yo, tienen que estar los discípulos. Pero como es un momento importante, Jesús tiene que rezar. A Lucas no le importa esa contradicción. Lo que le importa es que Jesús, ante un momento importante como la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús reza. Y obviamente viene la pregunta ante su grupo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando Jesús va a elegir a los 12, reza, se fue al monte a rezar, pasó la noche orando a Dios, y cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y eligió 12 entre ellos a los que llamó apóstoles. Anoten esto, a los que llamó apóstoles. Esto es 6, 12, 13. Jesús va a enseñar el Padre Nuestro, antes está en oración. Jesús va al monte de la transfiguración a rezar. Jesús va al huerto de los olivos, a Getsemaní, a rezar. Es decir, Jesús está constantemente en oración, sobre todo ante los momentos fundamentales, porque Lucas quiere mostrar a su comunidad que en todos los momentos importantes de la vida tenemos que rezar. Punto. No nos dice cómo rezaba Jesús, aunque sí nos dice que estaba a solas, que había silencio, que se iba a un monte o al desierto. ¿Mm? Y es oración de Dios, con Dios, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener en cómo es la oración de Jesús.
aunque hay algo interesante, ¿no? Que es que Jesús enseña una oración como es el Padre, entre comillas, nuestro. No sé si se entiende lo de las comillas, pero en el capítulo 11 le dicen a Jesús, enseñanos a rezar como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, lo que pretenden es una oración que sea una oración que los identifique a los discípulos de Jesús. Que cuando la gente vea, esto es lo que nosotros pedimos, esto es lo que nosotros rezamos. Y entonces Jesús va a enseñar, cuando oran, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, etcétera. Como ustedes ven, el texto es más breve que que el de Mateo. En Mateo es Padre nuestro, en Lucas es Padre, no hay nuestro. El de Mateo es mucho más comunitario, como es propio de Mateo. Y no deja de ser interesante el doble elemento que es propio de esta oración, que es una cosa que se dirige a Dios y otra cosa que se dirige a la comunidad, ¿no? A Dios, ¿eh? Que sea santificado el nombre, que venga el reino, y a nosotros que nos dé el pan, que nos perdone y que no nos deje caer en tentación. ¿Me siguen? ¿Mm? Bien. Ahora, eh, vamos avanzando un poco. También va a ser interesante prestarle atención a algo en Lucas, que es que con mucha frecuencia, probablemente tomado de Q, porque en Q también se da eso mismo, pero Lucas lo aumenta. Lucas pone algo de alguien y lo mismo lo pone de otro género. Es decir, hay un hombre que pone un grano de mostaza en el jardín, hay una mujer que pone un poco de levadura en la masa. Hay una persona, un varón que pierde una oveja teniendo 100, hay una mujer que pierde una moneda teniendo 10. ¿No? Constantemente se empiezan a poner un varón y una mujer. Como hay un varón y una mujer cuando Jesús es presentado en el templo, hay un anciano y hay una viuda que profetizan sobre Jesús. Como hay un varón y una mujer en los profetas con los que Jesús se referencia, muchas viudas había en tiempos de Elías, muchos leprosos había en tiempos de Eliseo. ¿Mm? Y así como eso se pueden ver muchos casos más, a modo de ejemplo también, ¿no? ¿Se acuerdan el Evangelio del domingo pasado? Una viuda que reza insistentemente. Antes nos había hablado de un amigo que insiste a su amigo que le dé un pan porque llegó un amigo de noche. En los dos casos hay un varón que insiste, una mujer que insiste. Es decir, es muy frecuente en Lucas eso, ¿sí? Eh, un lugar fundamental en lo que decís esto es en el seguimiento a Jesús, que aparecen, dice claramente, los 12 y mujeres que lo acompañaban también. Y es un Yo no texto sé por qué. vocacional. ¿Querés hablar vos también de eso? Porque yo lo tengo que decir dentro de un ratito, eso, perdón. Ah, bueno, bueno, entonces te dejo, No, no. ya que te di el pie, ¿viste? Perdón, No, pensé que se no, te iba a no. escapar. No, fuera de broma. No, no, pero es eso, es decir, es constantemente está poniendo un varón y una mujer en una situación análoga, lo Lo cual que es pasa es que interesante. me entusiasmaste, me Ah, la entusiasmé. culpa es mía, siempre, siempre, claro. No es ¿No? la culpa tuya, yo me tengo que sacar la mía, que es muy Ah, diferente. perfecto. Bueno, pero entonces es interesante notar este dato, ¿no? Constantemente pone un varón y pone una mujer, ¿no? Bien. eh, Ahora, hay algunas cosas interesantes cuando Jesús va llegando a Jerusalén. ¿Mm? Eh, es interesante que empieza, es decir, algo que ya había aparecido a lo largo del Evangelio de a poco, es como una especie de catarata en la pasión, que es el tema del perdón y la misericordia. A ver, les recuerdo, Jesús había dicho, sean misericordiosos como es misericordioso el Padre, en el capítulo 6.
¿no? Jesús había planteado el tema de la misericordia en la parábola de el padre y el hijo mayor frente al hermano que vuelve. ¿Mm? Es decir, empieza a aparecer una serie de elementos. Pero en el relato de la pasión, ¿no? Es notable, inclusive hasta cosas, si quieren, simbólicas. Herodes lo quiere ver a Jesús porque quiere que se mande un milagrito para ver un show. Jesús no le dice nada, qué sé yo cuánto. Entonces Herodes se lo devuelve. ¿Y qué dice Lucas? Y desde ese momento se hicieron amigos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, por supuesto el ejemplo más evidente de todo, es el que se suele llamar el buen ladrón. ¿El buen ladrón qué es? Es el mejor chorro del mundo. Es un tipo que en el último minuto se afanó el cielo. Es un capo. Es un capo total. ¿No? El tipo se curró el cielo en un minuto. Es un genio. Pero fuera de eso, digo, el tipo está claro. Es decir, es alguien que tiene la sentencia dictada y él reconoce su pecado, pero pide misericordia y recibe misericordia. Y sobre todo con una frase típica de Lucas que hay que prestarle atención, que es el hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdense, esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Hoy llegó la salvación a esta casa. Hoy un profeta se ha presentado entre nosotros. Es decir, el hoy en Lucas es el tiempo de la salvación. Y entonces, en este tiempo de la salvación que ya está llegando, ¿no? Tenemos al ladrón que reclama misericordia y obtiene. El pueblo que había ido a ver un espectáculo vuelve golpeándose el pecho. Es decir, hay una catarata de escenas de misericordia. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Es decir, hay, insisto, una gran cantidad de misericordia que se derrama, ¿no? Bien. Eh, y todavía no mencioné el segundo de los dos elementos que dije que iba a mencionar. Dije que era uno era el tema de la oración, el otro enseguida lo voy a mencionar, que es el tema del espíritu. Pero vayamos ahora al final, porque hay algo muy novedoso con respecto a los sinópticos. Si se acuerdan, el texto nos había dicho que las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás para ver dónde estaba el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo, regresaron, prepararon aromas y mirra y el sábado descansaron según el precepto. ¿Está bien? Entre paréntesis, antes de seguir, noten, porque esto es común, tanto el comienzo como el final de Lucas y el comienzo de Hechos se cumple rigurosamente las normas legales de Israel. Jesús se pierde cuando va, como todos los años, a Jerusalén para la Pascua. Acá respetan el sábado. En el texto de Hechos 1 caminan lo que está permitido caminar en sábado. Es decir, está claramente eh, marcado el cumplimiento de la ley. Ahora, lo que llama la atención es que estas mujeres no se nos dice el nombre acá, cosa que en Marcos sí lo tenemos. ¿Mm? Pero lo que pasa es que Lucas ha hecho algo. A ver, es interesante, si ustedes ven Marcos y también lo sigue Mateo, al final pone que hay mujeres que vinieron desde Galilea, pero no las mencionó al principio. Es decir, ahora nos dice que vinieron con él desde el principio. Lo que hace Lucas es ponerlas desde el principio y las pone en el capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 3, que hay algunas mujeres que van y siguen a Jesús y lo sirven con sus bienes. Y entonces las nombra María Magdalena, María, Susana, etcétera, ¿no? No sé si lo recuerdan. Las menciona expresamente para destacar que estas mujeres están caminando con Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes ven, en Mateo y en Marcos, el personaje celestial, digo el personaje celestial porque ustedes saben que no hay acuerdo ninguno. En Marcos es un joven, en Mateo es un ángel, en Lucas son dos jóvenes, en Juan son dos ángeles. Un lío bárbaro. ¿No? ¿No? Pero entonces acá tenemos que están dos jóvenes o dos personas que le dicen a las mujeres, ¿no? Que las mujeres van, y ¿qué le dicen?
se le presentaron dos hombres con vestidos resplandecientes y miren cómo le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, ha resucitado? Recuerden cómo les habló cuando todavía estaba en Galilea. Es decir, las mujeres ahora están invitadas a recordar lo que ellas vivieron, porque nosotros sabemos que ellas lo vivieron porque Lucas nos lo dijo desde el principio. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, hermano, ¿eh? Y ellas recordaron y entonces se fueron a anunciar. Es decir, acá no hay ningún envío del ángel o de los ángeles o de los jóvenes o del joven, no hay ningún envío a anunciar. Recuerden, hagan memoria de lo que Jesús dijo. En los otros casos hay una tumba vacía y entonces el personaje celestial le da sentido a la tumba vacía diciéndoles que ha resucitado. Acá lo que es una invitación a recordar. Recuerden. Y al recordar van a anunciar a los discípulos. Y entonces ahora sí nos dice, las que hacían esto eran María Magdalena, Juana, María, la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Ahora se nos dice. Entonces nosotros ahora sabemos que estas mujeres, pero además hay algo interesante. Algunos sectores feministas también, por ejemplo, dicen que en Lucas no hay apariciones de Jesús a mujeres, lo cual les molesta a los sectores feministas que no haya aparición de Jesús a mujeres. No sé si me van siguiendo. En primer lugar, yo quisiera recordar que en el Evangelio de Juan no hay aparición de Jesús al discípulo amado. Es decir, que no haya aparición a lo mejor es porque no la necesitan, porque con solo recordarle fue suficiente. ¿Mm? Porque acá lo que está claro es que recordaron y anunciaron. ¿Mm? Anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Después viene la escena de los peregrinos de Maús, que ustedes ya la ubican, pero simplemente también es bueno tener en cuenta dos o tres detalles sobre los peregrinos de Maús. Una es que con toda frecuencia en las apariciones del resucitado, el resucitado no es reconocido. Acuérdense, en Juan, María Magdalena lo confunde con el jardinero. Acá lo confunden con un peregrino. En otro lo confunden con uno que está a la orilla. Hace falta el paso de la fe para reconocer que ese que está ahí es el resucitado. En segundo lugar, es interesante el doble juego que hace el Evangelio en el caso de los peregrinos de Maús entre que les ardía el corazón cuando explicaba las escrituras, pero se le abrieron los ojos cuando partió el pan. Este juego entre las escrituras y el pan. ¿Mm? Bueno, dejo de lado el hecho de la posibilidad, para mí muy posible, de que estos peregrinos de Maús sean el matrimonio de Cleofás y María. Les recuerdo que según el Evangelio de Juan, al pie de la cruz de Jesús estaba María, la madre de Jesús, estaba María de Cleofás y María Magdalena. Acá está Cleofás y no sabemos quién es el otro o la otra, que entran en la casa y lo invitan a quedarse a comer. Y Jesús parte el pan, ¿no? En ese caso, habría una mujer en las apariciones del resucitado, aunque, como es común en el patriarcado, una mujer invisibilizada, pero hay una mujer. Pero bueno, dejemos de lado eso. Y el Evangelio ahora entonces, como les decía, el resucitado aparece y les dice que se cumplan las escrituras, bla, 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 lo que veíamos al principio. La escritura que se cumple, murió, resucitó y se predica. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? ¿Mm? Ahora, acá es importante notar que lo que va a decir Jesús es que todo lo que va a venir ahora, este anuncio del Evangelio que tiene que hacer la Iglesia, lo tiene que hacer acompañada por el Espíritu Santo. Reciban la promesa. Voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre.
Y en Hechos dice, si se acuerdan, eh, eh, dice, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días, versículo 5, 1:5, ¿eh? El Padre fijó, dice, no es momento de usted, el Padre ha fijado con su propia autoridad, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán la fuerza que les hará ser mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, como ven, y acá viene la clave, el Evangelio nos presenta que Jesús empieza su ministerio cuando el Espíritu está sobre Jesús. Jesús fue bautizado, en la oración del bautismo desciende el Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva a enfrentar las tentaciones y el Espíritu lo lleva a la sinagoga de Nazaret, donde Jesús va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el ministerio de Jesús está marcado por el Espíritu Santo. Necesariamente el ministerio de la iglesia tiene que estar marcado por el Espíritu Santo. Y acá empiezan las síncresis o las vidas paralelas. Es decir, acá hay una vida paralela. Jesús, la iglesia, en esta doble obra de Lucas. Por supuesto que no estoy diciendo que sean iguales. Como no es igual Juan el Bautista y Jesús, tampoco es igual Jesús y la iglesia. Yo sé que para muchas personas la iglesia es mucho más importante que Jesús, pero no es nuestro caso, así que lo dejamos de lado, ¿no? Lo dejamos de lado. Pero presten atención, si quieren, algunos detalles llamativos que valen la pena. ¿Mm? Primero, Jesús a los suyos en Lucas les da pruebas de que vivía. Hechos empieza mostrando que Jesús da pruebas de que vivía. En Lucas a las mujeres se le aparecen dos hombres vestidos resplandecientes, a los que están ahora también se le aparecen dos hombres vestidos. Hay mujeres con los apóstoles en Lucas y hay mujeres con los apóstoles en Hechos. Se debe predicar a todas las naciones, lo dice Lucas 24:47, predicar a todas las naciones 1:8. Ser testigos, lo dice Jesús en el final, ser testigos empieza en 1:8, porque hay que esperar la promesa del Padre, Lucas 24, Hechos 1. Mientras tanto, no se vayan de Jerusalén, Lucas, Hechos, y Jesús es elevado al cielo, Lucas y Hechos. Con lo cual, como ustedes ven, el final de Lucas engarza perfectamente con el final de Hechos. Hasta acá vamos, ¿no? ¿Me siguen? Pero ahora pongamos en paralelo Lucas y Hechos. Lucas empieza dedicado a Teófilo. Hechos empieza dedicado a Teófilo. Jesús va a empezar su ministerio, pero antes, 40 días antes, y vienen las tentaciones. ¿Está bien? Antes de empezar el ministerio de la iglesia, Jesús se aparece 40 días, lo cual es interesante porque es algo diferente de lo que dijo Lucas. Si ustedes miran el Evangelio de Lucas, Jesús resucita y ese mismo día se va. No hay un día más. Jesús resucita, se le aparece a los peregrinos de Mons, dicen que se le apareció a Pedro, se le apareció a los muchachos ahí y se elevó al cielo. Todo el mismo día, todo el domingo. En cambio, en Hechos nos dice que ocurren 40 días después de la resurrección. Todo el comienzo del ministerio de Jesús empieza por el Espíritu Santo, el ministerio de la iglesia empieza por el Espíritu Santo. Por supuesto, el comienzo de Jesús es el anuncio del reino y el comienzo de la iglesia es el anuncio del reino, 1:3 de Hechos. Y es más, se hace referencia que Juan bautizó con agua. Hechos 1:5 hace referencia que Juan bautizó con agua. Pues, Jesús hace una invitación al arrepentimiento, 3:3. Lucas, en Hechos 2:38, invitación al arrepentimiento. Se hace hincapié en el cumplimiento de las leyes. Todo el principio de 1, 21, 22, 39, 41, lo que les dije antes, el cumplimiento de las normas legales. Cumplimiento de las normas legales, pasos se pueden caminar en sábado, 1:12. Jesús antes de empezar elige 12.
En Hechos de los Apóstoles, antes de empezar, eligen el 12 porque Judas había muerto. Jesús empieza a su ministerio lleno del Espíritu Santo, la iglesia empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo, que es Pentecostés. Es más, esto viene, algo que viene del cielo, 3:21 de Lucas, un ruido que viene del cielo, 2:2 de Hechos. Es decir, un ruido, 3:22 de Lucas, un ruido, 2:6 de Hechos. Después del envío del Espíritu, se hace hincapié en que se cumplen las escrituras. Acuérdense, la escritura de Elías y Eliseo, el envío después de Pentecostés, se cumplen las escrituras, la profecía de Joel 2:14. Jesús es presentado como profeta en Lucas 4, y la comunidad cristiana debe ser profeta. 2:17, 18 de Hechos. De hecho, va a haber un milagro en Lucas 4 y va a aparecer el verbo tambó, que es se asombraron, que solo aparece aquí y en 5:9 en todo Lucas y solo aparece en 3:10 en Hechos y nada más. El asombrarse frente al Espíritu. Por supuesto, la comunidad crece con Jesús, la comunidad crece después de Pentecostés. Es decir, como ven, hay un estricto paralelo. Comienza el ministerio de Jesús, comienza el ministerio de la iglesia, con todos estos elementos en común para ponerlos en paralelo. Pero para complicar más, porque si no yo no sería Eduardo de la Serna, sería otro, ¿no? Les recuerdo que en el Evangelio de Lucas, como ustedes recordarán, Jesús hace el largo viaje a Jerusalén, como ya se lo señalé, 9:41, 9:51, Jesús tomó la decisión firme de ir a Jerusalén. En Hechos 19:21, Pablo está en Corinto y tomó la decisión firme de ir a Jerusalén. Y empieza el final del ministerio de Pablo. Es más, Jesús dice que va a Jerusalén dispuesto a morir, 13:33. Pablo dice que va a Jerusalén dispuesto a morir, 21:13. De hecho, a Jesús proclaman, cuando lo capturan, que debe morir, 23:18 de Lucas. Pablo proclaman que debe morir, 21:36. Por supuesto que hay un tribuno romano, 23:1, 21:37 de Hechos. A Pablo el tribuno romano también lo evalúa. Jesús es presentado ante Herodes, solamente en Lucas, en los evangelios. 23:8, 12. Pablo es presentado ante Herodes. Todo esto ocurre para el cumplimiento de las Escrituras, Lucas 24:27. Todo esto ocurre para el cumplimiento de las Escrituras, Pablo, Hechos 24:14. Y hay que dar testimonio de Jesús, así termina Pablo dando testimonio de Jesús. Es decir, yo quiero con esto que ustedes vean, no sé si se dan cuenta, pero es bastante evidente que Lucas está poniendo en paralelo la iglesia y Jesús. Pero para que les quede más claro todavía, si quieren, Pablo, Jesús se presenta a semejanza de Eliseo. Pablo es semejante a Eliseo en Hechos 22:10. Hay acusaciones. Jesús entra en conflicto con los saduceos. Pablo entra en conflicto con los saduceos. Jesús se despide, Pablo se despide. Jerusalén es el lugar donde debe ser matado. Jesús comparece ante el Sanedrín, Pablo comparece ante el Sanedrín. La gente, el texto nos dice que Jesús no merece la muerte, lo dice Lucas 23:15. Pablo no merece la muerte. Herodes lo encuentra inocente, 23:15, 26:31. Es decir, como ven, es demasiado evidente el paralelismo entre la pasión de Jesús y la pasión de Pablo. No sé si lo ven, pero a mí me parece que es tan evidentemente semejante que hasta uno podría preguntarse si algunas cosas Lucas no las inventó para reforzar esta síncresis.
¿Mm? Pero más allá de eso, algo más, para reforzar esta idea que le estoy señalando, de que Jesús, del paralelo entre Jesús y la comunidad. Miremos el momento final del buen amigo Esteban. Ustedes saben que Esteban la pasó mal, tuvo un problemita por ahí, ¿no? Es interesante que Esteban, si no existiera Hechos de los Apóstoles, no sabemos nada de Esteban. Es decir, Pablo nunca hace referencia a Esteban, Pablo. ¿Mm? Pero les recuerdo, bueno, más allá de que es interesante para mi olfato, el discurso de Esteban tiene bastante apariencia esenia. Pero bueno, dejo de lado eso. O- no, perdón, samaritana. Pero dejo de lado eso. Lo que me interesa es, eh, a ver, vean una frase bastante dura que dice Esteban, lo cual obviamente causa problema, porque Esteban está hablando eh, de, insisto, le decía el olor samaritano, porque Esteban está por esa zona, y todos los textos bíblicos que cumplen son todos de la Torá. Va a decir, sí, Salomón le edificó una casa, y acá viene algo interesante. Piensen ustedes, a ver, los judíos había pocas cosas en las que estaban de acuerdo todos. El sábado y el templo eran esas dos, seguro, ¿no? Todavía el templo existía. Y Esteban dice esta frase: Salomón fue el que le edificó una casa, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas. En Hechos 7:48. Perdón, no sé si escucharon bien. El Altísimo no habita, no es, no está solo ahí. No, no, no está ahí. ¿Cómo no les va a causar problemas a los judíos que el tipo les diga que en el templo Dios no está? Y para peor diga hechura de manos humanas, que es el modo que los antiguos judíos usaban para hablar de los ídolos. Los ídolos son hechura de manos humanas que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Que entonces Esteban diga que el templo es un ídolo y Dios no vive ahí, obviamente no fue muy bien recibido. Pero más allá de eso, miren estas frases. Eh, Esteban, lleno del Espíritu Santo, estoy leyendo 7:55, miró fijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha, y dijo: Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Es igual a lo que dijo Jesús ante el sumo sacerdote en Marcos, que no está en Lucas. Esa frase no está en Lucas, está acá. Al oírlo se pusieron a vociferar, taparon los oídos, se abalanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron los mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hizo esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después dobló las rodillas y con voz sonora dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Les recuerdo que en Lucas Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y muere diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las dos mismas frases que dice Esteban, semejantes. Es decir, está claro que Lucas pone la muerte del testigo en paralelo con la muerte de Jesús. Y insisto, de nuevo, la síncresis. Como se nos va acabando el tiempo, yo quisiera además notar algo: que hay muchas veces que hay cosas que están dichas de Jesús, están dichas de Pedro y están dichas de Pablo. Y entonces uno dice: ah, pero qué interesante. Por ejemplo, la mujer con hemorragias dice: si toco el manto de Jesús. Otros se ponen para que la sombra de Pedro los cure, y otros tocar un pañuelo que había tocado Pablo. Es decir, hay un paralelismo estrecho entre este tipo de cosas.
Pero me quiero detener en esto para ir redondeando y dejar un tema que después el señor rector lo ahondará con su sapiencia en otros momentos, en otros lugares, es este. Vean, Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel, 5 y 12. Pablo es liberado milagrosamente de la cárcel, 16, capítulo 16. Pedro se enfrenta con un mago, Pablo se enfrenta con un mago. Pedro cura a un paralítico de nacimiento, Pablo cura a un paralítico de nacimiento. Pedro resucita a una muerta, Pablo resucita a un muerto. Pedro le tiene que decir a alguien, no te arrodilles ante mí porque soy hombre, no Dios. Pablo le dice a otros, soy hombre y no Dios, no me adoren. Y si quieren, en discursos a los judíos, empieza diciendo israelitas, Pedro, israelitas, Pablo, hermanos, Pedro y Pablo. En los dos se cita el Salmo 16, versículo 10, se compara a Jesús con David, se destaca que Dios lo resucitó y somos testigos, y se hace hincapié en el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que yo estoy con esto queriendo decir? Y acá voy a ir redondeando. ¿Se acuerdan que yo les señalé que Lucas había dicho, cosa que no está ni en Marcos ni en Mateo, que a los 12 Jesús los llamó apóstoles? ¿Se acuerdan que lo vimos? Es más, para Lucas es fundamental los apóstoles igual 12. Nosotros estamos habituados a hablar de los 12 apóstoles. Eso es teología de Lucas. Eso no es ni Marcos, ni Mateo, ni Juan, ni Pablo tampoco. Es más, tanto es así que en Hechos de los Apóstoles, a pesar de ser un fanático de Pablo, Lucas jamás a Pablo lo llama apóstol. Jamás. Y acá viene el tema. ¿Por qué Lucas no llama apóstol a Pablo? Porque para Lucas hay una cadena que empieza con Jesús, sigue con los 12, sigue con los otros y termina con los presbíteros. Acá José Luis. ¿No? Es decir, vean, es decir, hay una continuidad entre lo que se dice de Jesús, se dice de Pedro, lo que se dice de Pedro, se dice de Pablo, lo que se dice de Pablo, se dice de los apóstoles, de los presbíteros. Noten un dato, porque es interesante, la palabra presbíteros no aparece jamás en los escritos auténticos de Pablo. No existen los presbíteros en tiempos de Pablo, pero sí existen los presbíteros en una segunda generación cristiana. Acá en Hechos de los Apóstoles los encontramos con frecuencia. En las cartas pastorales de la primera generación, esto es Tito y primera Timoteo, sí se habla de presbíteros. Lo que pasa es que el experto en la segunda Timoteo no, dirá que no y tiene razón. No, Pero no, bueno, ya lo que se duda es que esas cartas tengan que ser llamadas pastorales. por eso, Ni por eso la de estoy. Tito ni la de Primera Timoteo tampoco. Perfecto. Pero es otro tema. Pero, pero bueno, llamémosla como quieran, pero la cuestión está que ahí sí, en esas cartas que se llamaban pastorales, sí se hace referencia a presbíteros. No así en segunda Timoteo, si no me equivoco. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una cadena de tradición. Jesús, los 12 encabezados por Pedro, los demás encabezados por Pablo, los presbíteros, y entonces en esa cadena de tradición sí se entiende perfectamente aquello de anunciarán el Evangelio hasta los confines de la tierra, empezando por Jerusalén, terminando en Jerusalén, en los confines de la tierra. No sé si se entiende. Por eso es razonable que Hechos de los Apóstoles termine con Pablo en Roma, es decir, Pablo llegó a los confines de la tierra, y no nos dice nada de si Pablo fue liberado, no fue liberado, etcétera, etcétera. Yo les cuento mi opinión, pero no viene al caso, pues solamente les doy mi opinión rápidamente. Yo creo que Lucas exagera con la prisión de Pablo en Jerusalén. Es posible que haya sido preso, pero lo han liberado, probablemente lo liberaron. Y Pablo va a Roma por sus propios medios. Se toma un Uber o se toma un bondi y se va a Jerusalén. Llega a Jerusalén, perdón, a Roma.
llega a Roma y probablemente haya intentado hacer su viaje a España, lo cual me resulta muy gracioso que los españoles crean que estuvo Santiago, que nunca puede haber ido a España, y no digan que fue Pablo, que es bastante más importante que Santiago. Pero bueno, dejo eso de lado para los peregrinos compostelianos y todas esas cosas. Quiero decir, para redondear, si ustedes miran, el texto clave de Hechos de los Apóstoles está en el capítulo 20, porque es de los muchísimos discursos que hay en Hechos está lleno de discursos, es el único discurso a discípulos de Jesús. Y en este discurso que Pablo le hace a los presbíteros de Éfeso, en Mileto, al, si ustedes miran, hay un claro quiasmo, ¿eh? Saben, pero yo, etcétera, y en el medio lo que queda es ¿eh? Eh, que dice, eh, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño en medio del cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su Hijo. Es decir, el tema central es la responsabilidad que tienen los presbíteros guiados por el Espíritu Santo de tener cuidado pastoral. No es cuidado del miedo, es atención pastoral del rebaño. Y utiliza la palabra vigilantes, que es episcopein. Es decir, aparecen episcopos y presbíteros al mismo tiempo, en este caso, los presbíteros que tienen esa responsabilidad pastoral del cuidado de la comunidad. Y entonces vean, te insisto, Jesús, los 12 apóstoles, insisto, Pablo se imagina que Pablo no estaría de acuerdo con que los apóstoles sean nada más que los 12. Pablo por todos lados dice, yo soy apóstol. Que me va a decir Lucas, ¿quién es Lucas? Que va a decir que yo no soy apóstol, pero está loco, ¿no? Diría Pablo. Entonces tenemos Jesús, los 12, los demás encabezados por Pablo, y ahora los presbíteros, que son los que tienen la responsabilidad, conducidos por el Espíritu Santo, de llevar a la iglesia a que anuncie el Evangelio a los pobres, guiado por el Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra. Queda un minuto. Wow, sí. Eh, un dato histórico que quiero preguntarte, Eduardo. ¿Se escucha así? ¿Sí? Eh, bueno, es muy probable que Pablo no haya muerto en Roma, como marca Hechos. Pues la pregunta que quiero es, en Hechos, ahí en Roma, Pablo aparece como alquilando una casa y enseñando. ¿Era posible que un preso alquile una casa y enseñe? Mirá, la prisión domiciliaria no sé si era una cosa muy común, ¿no? Pero insisto, eso es una cosa de hechos. Yo sí Por creo eso que digo, por cualquier eso, pero ah, en el contexto histórico, ¿era probable que en no, Roma un no, preso... yo Ah, creo eso. que no, yo creo que no, pero sí que lo que pasa es que yo creo que Hechos está exagerando para poner en paralelo la prisión, pasión y muerte de Jesús y en paralelo la prisión de Pablo, Mm, que, insisto, probablemente no haya ocurrido. Es posible que Pablo haya muerto en Roma en un periodo posterior. De hecho, la persecución de Nerón no duró julio del 64, ¿no? Siguió, y de hecho Nerón se suicida en el 68. Entonces, entre el 64 y el 68, bien puede haber pasado que Pablo fuera a Roma, o lo hayan capturado en algún lado y lo hayan llevado a Roma o lo que fuere. Eso ya no sé. Pero bueno, eso ya mm. es otro tema. Sí, a mí siempre me hizo dudar su prisión en Roma tan cómoda, alquilando una casa, enseñando, Y sin recibiendo a todo problema, el mundo, y recibiendo a todo diciendo el a todo mundo. el mundo. Un preso no, va, ¿No? salvo una persona con tobillera puede recibir a mucha Ujú, gente. claro. Bueno, pero está bien, ¿no? Eso me hacía pensar, cuando vos dijiste eso, pensé. Bueno, no sé si alguien quiere preguntarle más al experto acá. Sí, Como no yo vino el experto, vine yo. tengo una pregunta, Eduardo. Sí, Hasta donde yo pude llegar a estudiar, en Hechos, se nota que hay distintos cristianismos, los ebionistas, etcétera, etcétera.
y que no hay una línea de discipulado tan, o por lo menos lo que me quedó a mí, ¿no? Como que no veo una línea de discipulado tan lineal como la que vos estás mencionando, ¿no? Como que hubo grandes conflictos entre estos distintos cristianismos, sobre todo con los helenistas, ¿eh? Que están muy camuflados en el capítulo 6 de Hechos, ¿no? ¿Es así o me podés hacer algún aporte más con esto? Pero, a ver, vamos a distinguir una cosa. Lo que vos estás planteando es absolutamente cierto, pero el tema está en cómo lo plantea Hechos. Hechos, igual que Lucas en el Evangelio, suele tender a suavizar cualquier tipo de conflicto. Si ustedes miran, por ejemplo, los insultos a Jesús en la prisión, en Marcos, y miran los insultos a Jesús en Lucas, y Jesús en Lucas la pasó casi bomba con Pilato. Digo, no están los escupidas, no está la corona de espinas, es decir, hay una pila de cosas que Lucas trata de evitar. Lucas trata de no manifestar o mostrar los conflictos. Entonces, en ese caso, va a decir, como la gente estaba desconforme porque no atendían a las viudas, eligieron a 7 personas que uno no termina de entender por qué tienen que ser expertos en Espíritu Santo y hombres muy piadosos para servir las mesas, ¿no? Pero evidentemente lo pone ahí y después no hace referencia o no destaca que hubiera algún tipo de conflicto propiamente. De hecho, inclusive el conflicto, cuando hay un conflicto con Bernabé, el conflicto con Bernabé aparece bastante matizado porque Bernabé quería irse con Juan Marcos y Pablo no quería ir con Juan Marcos porque Marcos los había abandonado. Ahora, si vos me preguntás, en la comunidad cristiana, en la primitiva comunidad, no, se llevaban había pelea por todos lados. A ver, yo creo que Santiago con Pedro se llevaban las patadas, Santiago con Pablo las trompadas, Pedro con Pablo yo creo que se llevaban mal, no, pero no creo que se ha exagerado demasiado la pelea de Pedro con Pablo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si de hecho te dice que Pablo no quería saber nada con Marcos, pero si vos mirás Filemón, en la carta a Filemón, está Marcos con Pablo, por ejemplo. Entonces vos decís, ah, bueno, entonces parece que en algún momento se reconciliaron, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que en ese caso se ha exagerado un poco la de Pedro con Pablo, pero, exagerado, pero Pablo con el carácter que tenía, Pablo se pelean con él en Antioquía y Antioquía no vuelve, se va para el Egeo y del Egeo no vuelve, ¿no? Es decir, está claro que hay conflicto y a ver, si vos mirás el Evangelio de Juan, hay conflictos por todos lados. Digamos, por eso te digo, una cosa es el conflicto que probablemente, o los conflictos que haya entre los muchos cristianismos que hay que se vislumbran en los evangelios. Otra cosa es que Lucas, yo creo, trata de suavizar y no mostrarlo demasiado. No sé si te Gracias. contesté. Sí, 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 gracias. Acuérdense, perdón, ¿no? Los primeros cristianos tenían todo en común, era un solo corazón y una sola alma. Si vos lo decís. Estaba Ananías y Zafira ahí también, ¿no? Inmediatamente después. Por ejemplo, pero ese es un problema en el medio, porque Judas compró un campo. Estos venden el campo, pero entregan la mitad. Sí. Son medio corruptos. Judas es el Re- corrupto del todo. Judas es el corrupto del todo. ¿No? Bueno, gente, entonces, la semana que viene, ¿en qué comunidad nos metemos, En Eduardo? Juan, En Juan. Y ahí en tenemos Juan, sí un discípulo que es el discípulo amado, ¿no? Tema importante. sí, Tema importante. por ejemplo, creo que está por ahí, sí. Creo que Creo que anda está por por ahí. Juan. Nada, qué gracias. Bueno, Bueno, gente, gracias por todo. muy Gracias, bien. Eduardo. Gracias. Nos vemos ustedes el martes. Nos Muchísimas vemos, che. gracias. Muchas Chau, chau, hasta gracias. luego. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chao, Estela.